Casa Madero, primera industria vitivinícola de la República, tiene el gusto y el honor de ofrecer a ustedes un nuevo programa de su serie Charlas Mexicanas. Charlas Mexicanas, que honran con su presencia y con su mensaje de cultura tres ilustres personalidades de las letras mexicanas: don José Vasconcelos, don Alfonso Junco, don Jorge Carrión. El licenciado Vasconcelos tiene la palabra. Desde luego, quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo colega, el señor Carrión, que viene en nombre de nuestro amigo don Andrés Enestrosa. Estamos seguros de que sus opiniones servirán mucho para esclarecer los temas que nos propone el público. En consecuencia, le entrego los trastos y le ruego que se sirva a iniciar la faena. La pregunta es muy interesante, desde luego. Yo creo que convendría que inicialmente intentar precisar lo que quiso decir la señorita cuando dice que si la conquista de México puede considerarse como una epopeya. ¿Quiere esto decir que si los mexicanos debemos considerarla como una cuestión de resonancia mundial y que debemos enaltecerla, debemos darle un valor positivo? ¿O quiere decir epopeya exclusivamente en el sentido militar, como una hazaña de índole militar que se consumó con la derrota de las tribus indígenas que habitaban nuestro territorio? En cuanto a resonancia mundial, pues es indiscutible que la tuvo la resonancia mundial. La conquista de México está injertada en el sector más amplio del descubrimiento de América, y es evidente que el ingreso de América al mundo como reserva, como territorio que se anexó al mundo occidental, pues necesariamente tuvo una resonancia muy grande mundialmente. Otra cosa es ya el otro sentido que yo advierto. Epopeya militar, a mí, en lo personal, no me lo parece. Se ha enaltecido mucho la hazaña de Cortés. Con un puñado de hombres, se dice, conquistó al territorio mexicano. Pero se ha hecho poco caso de la calidad en las armas, de la diferencia de las armas que se tenían. Yo compararía esto con lo que ocurriría si nosotros nos diera por decir que una potencia de las que tienen esas peligrosísimas armas llamadas atómicas conquistara a un país subdesarrollado, como se les llama ahora. ¿Sería eso una epopeya? ¿Sería eso una hazaña militar? Me pregunto yo. Y creo que toda proporción guardada, retrotrayéndonos a las épocas de la conquista, ocurría algo semejante. Nuestros pueblos autóctonos tenían una cultura en trance de desarrollo, pero muy primitiva con respecto a la técnica y a la ciencia militar que ya se había desarrollado tan completamente por el país que nos vino a conquistar. Sería entonces semejante a que nosotros dijéramos que un país con armas atómicas conquista, digamos, a un hermano país centroamericano, y que tomáramos eso como una epopeya simplemente porque un solo aviador puede realizar esa conquista en estos tiempos modernos. Eso, además de que, bien visto, no estaban tan solos los conquistadores españoles. Era un grupo de blancos, con caballos, con armaduras de acero, con armas de fuego, pero a su lado aprovecharon la división que existía todavía, la falta de consolidación de una unidad, de un imperio azteca, y aprovecharon con habilidad y astucia, es cierto, con inteligencia, esas disensiones para procurarse aliados bastante eficaces como fueron, digamos, los tlaxcaltecas. Mire usted, yo creo que la palabra misma de conquista desenfoca un poco la realidad del problema ante la percepción general. Cuando se dice conquista se piensa en una cosa hecha a punta de espada. Ahora bien, la realidad aquella me parece a mí que es muy diferente, que podría
asociarse, podría asimilarse a lo que acontecería ahora, probablemente acontezca pronto, si el hombre llega a llegar a la Luna. Era un mundo absolutamente desconocido para aquel grupo de hombres. No era una nación que conocía la existencia y la potencialidad de otra nación y que iba en guerra contra ella. Era un puñado de hombres que venía a un mundo absolutamente incógnito y que iba poco a poco descubriendo cada pedazo de terreno y dándose cuenta de lo que allí existía. Lo mismo era una cosa no poblada, un territorio vacío, que eran pequeños grupos indígenas, o que era finalmente, como se encontraron ya a lo último, el núcleo más importante del imperio azteca. Ahora bien, Cortés trató de hacer más bien una conquista de voluntades, una conquista pacífica en cuanto de él dependió. Siempre trató de hacer alianzas, de atraer a los indígenas que se encontraban, e incluso llegó a hacer alianza y pacto pacífico con el propio Moctezuma. Posteriormente vino la disensión entre los propios indígenas, el que Cuauhtémoc asumiera el mando como emperador y que él se empeñara en defender a sangre y fuego su ciudad, cosa honrosísima, intachable desde su punto de vista. Pero quiero decir, Cortés no vino precisamente en son de guerra, sino que hizo la guerra en cuanto fue indispensable, naturalmente, para asegurar la propia vida de las gentes que llegaban. Ahora, como ha dicho muy bien el señor Carrión, realmente el pequeño núcleo de españoles que llegó, a pesar de la superioridad de sus armas, no hubiera podido nunca imponerse sobre las millaradas y millaradas de indígenas que eran también belicosos aunque tuvieran armas inferiores, porque la superioridad numérica era tan aplastante que no podría haber sido. Si triunfó Cortés, si pudo ir descubriendo, colonizando, civilizando, adueñándose de la tierra, fue precisamente porque ganó la simpatía de otros grupos aborígenes que no eran hermanos, sino adversarios del núcleo más importante que era el azteca. Entonces, estos hombres ayudaron a Cortés. Se ha dicho de modo un poco paradójico que la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles, porque en efecto sin la ayuda de los indios no creo yo que Cortés hubiera podido nunca en su pequeño grupo apoderarse de toda esta tierra. Y luego, la independencia en efecto, porque ninguno de los grandes caudillos de la independencia era indígena, sino que eran o mestizos o abiertamente criollos, hijos de español o descendientes directos de español. Este aspecto me parece a mí sumamente interesante. Ahora, epopeya, yo creo que sí es en la plenitud de la palabra por esto, porque llegaban ellos a un mundo desconocido, ignoraban lo que podrían encontrarse, y Cortés tuvo ese rasgo magnífico de hombría y de decisión, de no quemar, como se ha dicho, de una manera traslaticia, dándole al verbo una acepción no literal, pero sí de incapacitar, de echar a perder sus propias naves para que nadie pudiera ya volverse atrás. Estaban empeñados en la empresa, había que ir adelante. Ahora, esa empresa tuvo momentos dificilísimos. Y es, digo también, epopeya, porque aunque hubiera motivos de orden meramente material o de aventura, de novedad, de descubrimiento, hubo también momentos, como aquel tan importante en que Cortés, horrorizado, escandalizado del culto aquel a Huichilobos y de los ríos de sangre que aquello ocasionaba, se trepa al templo principal y derriba a los ídolos, poniendo evidentemente en un riesgo absoluto toda su empresa, su vida misma y toda la empresa aquella. Es decir, por un ideal, por un principio de respeto a Dios, de orden religioso, derriba aquello y pone en riesgo toda la empresa. Esto le da un sello de superioridad en el orden de las intenciones y de los propósitos. Mis ideas sobre el héroe se forjaron en una modesta escuela mexicana del puerto de Campeche, que todavía estaba sometida a la influencia humanística de aquellos tiempos. Era muy distinto el sistema de enseñanza y la influencia sobre los jóvenes que se ejercía en aquella escuela a la de las escuelas de hoy, sometidas al sistema Dewey de practicismo ciego, de usar las manos antes que la inteligencia, y en que le preguntan a uno si Julio César era romano y advierte el método, conteste usted sí o no,
qué emoción puede despertar en los alumnos esta pedagogía. En cambio, yo recuerdo la fascinación con que escuchábamos la clase de historia de los humildes maestros de mi instituto de Campeche y cómo se nos quedaron grabados para toda la vida ciertas anécdotas, como aquella de Julio César, que cuando iba en la embarcación y los marineros, a causa del mal tiempo, temieron zozobrar, y les dice, no teman nada, que va con ustedes César y su fortuna. Después la otra anécdota de César llorando ante el campo de batalla por el espectáculo que lo enternecía de los muertos. César pasando el Rubicón. Todas estas cosas que van forjando en el ánimo del hombre lo que es un héroe. Este tipo de hombres era Hernán Cortés, uno de los grandes capitanes de la historia se le ha llamado, y en efecto, para llegar a esta categoría se necesitan ciertos requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, es lograr impresionar de tal manera a los pósteros que uno se convierte en elemento del folclore universal. Cortés es citado por los niños de las escuelas de China, lo mismo que por las escuelas de Turquía, por la famosa frase de quemó sus naves. Penetró de esta manera en el folclore universal. Sus hazañas, sus anécdotas son conocidas de los niños de todas las escuelas del mundo. Hay otra manera de penetrar, de constituir epopeya y de penetrar a la historia universal, que es la de la creación, la invención de una doctrina. Cortés es el creador del imperialismo en todo el periodo histórico en que el imperialismo estuvo en ejercicio. Hay que recordar siempre que el Imperio Británico, en sus conquistas, no hizo sino seguir la doctrina de Hernán Cortés, una doctrina humanitaria que evitaba conflictos, los suavizaba. Por ejemplo, este sistema que inició Cortés y que después han seguido todos los conquistadores, todos los colonizadores, entre otros Inglaterra, de ocupar una población, ocupar una nación, y no acabar con todos, con todo el régimen, sino que escogía dentro de aquel régimen y caduco y vencido, sin embargo escogía los mejores elementos para dejarlos con autoridad a fin de que sirvieran de intermediarios entre la nueva situación y la antigua. Ya hubiera querido aprender esta lección don Venustiano Carranza cuando llegó al Ministerio de Hacienda y corrió a todos los empleados. ¿Para qué? En primer lugar eran mexicanos, no había por qué ejercitar esa clase de venganzas. Y todo con el resultado de que tuvo que entregarle la Secretaría de Hacienda a un extranjero, aquel Kemmerer que vino a desorganizarla o a cambiar el sistema francés perfecto que ya tenía por nuevos métodos. Esto, si hubieran tenido un poco más conocimiento de los sistemas cortesianos, probablemente no lo hacen. Lo malo es que ha habido un desprecio absoluto, un desprecio deliberado, imitado del extranjero, para todas estas figuras grandes de nuestra historia. De manera que sí pertenece Cortés a los grandes capitanes de la historia, a las grandes figuras de la historia, y tiene mucho que enseñarnos. A través de nuestra historia uno va lamentando el que no haya podido ser Cortés más conocido de nuestras gentes. Cuando el general Taylor platicaba con sus prisioneros, aquellos generalitos de Santa Anna, que eran modelo de vanidad, de jactancia, y conversaba con ellos sobre las batallas ya ocurridas, sobre las derrotas, sobre sus victorias, muchos de ellos se quedaban sorprendidos al saber que con un ademán el viejo gringo, gran militar, gran soldado, sacaba de la bolsa del pantalón la historia de la conquista de México de Bernal Díaz y les decía, esta es mi táctica, este es el libro que yo he seguido para vencer, mi maestro ha sido Hernán Cortés. En inglés se publican cada año no sé cuántos, alguna vez yo vi una estadística